Bienvenidos a todos, a los que se fueron sumando en el transcurso del culto que ya hemos vivido. Y qué bueno que podamos estar separando este tiempo para ofrecérselo al Señor, ¿no? Y a través del tiempo que ofrecemos, el Señor logra bendecirnos, darnos de su amor, enseñarnos, guardarnos y, por sobre todas las cosas, recibir la adoración del pueblo como familia. Porque yo sé que todos lo hacemos individualmente en nuestros hogares, en nuestro tiempo, pero cuán bueno es cuando como pueblo nos reunimos en su presencia. Y siempre digo yo que el culto es un pequeño anticipo de lo que va a ser el cielo. Porque dice la palabra que allí estaremos todos de un lado, del otro, de distintos tiempos, todos juntos, adorando al Señor. Es indudable que al Señor le agrada, que su pueblo le agrade, le alabe, estando juntos, ¿no? Y me hacía una pregunta estos días, y veía a las personas, y me veía a mí mismo antes de conocer al Señor, y siempre que tenemos una ocasión especial nosotros, decimos, ¿cómo me voy a preparar para presentarme? Vieron cuando uno va a buscar un trabajo, cuando va a una entrevista, y depende del trabajo que sea, ahí me voy a poner una corbatita, las mujeres me voy a poner una pollera, voy con tacos. ¿Cómo me presentaré, no, ante la ocasión? Y para la humanidad es una incertidumbre, ¿cómo me presentaré delante de Dios? ¿Cómo me presentaré? Y ahí como humanos inventamos la religión, ¿no? Como para poder dar un ámbito a todo esto. Y vieron que la religión surge, que de repente tenemos que presentarnos delante de Dios con sacrificios, caminando tantos kilómetros de rodillas, tantos kilómetros, con esas velas grandotas delante de la presencia del Señor, quizás yendo en busca de imágenes, de ramitos, un montón de cosas, ¿no? Que como seres humanos nos hemos impuesto como para acercarnos al Señor. No, pero ¿sabes qué? Que en la palabra de Dios, sobre todo el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, inspirados por el Señor, ¿no? Nos dan una pauta de las cosas, de cómo Dios quiere que nos presentemos delante de Él. Nos invitan a desarrollar unas cualidades, unas características como hijos de Dios, como pertenecientes a la iglesia del Señor. Y yo quiero que brevemente podamos compartir, y creo que nos va a hacer mucho bien entender qué es lo que espera Dios de nosotros. Que no espera un sacrificio, el sacrificio ya lo hizo el Señor Jesucristo, el máximo sacrificio, no hay otro comparable, por más sacrificio que yo haga, no se equipara en absolutamente nada con lo que el Señor Jesús ya hizo. Todo el sacrificio que había que hacer, Él ya lo hizo. Pero te invito a que vayamos a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, y vamos a leer a partir del versículo 8. Y vamos a ver que allí el apóstol Pedro, pero vamos a estar viendo que también el apóstol Pablo nos invita a lo mismo, ¿no? A través de las distintas cartas y un montón de presentaciones que nos hace acerca de este tema, y encontramos que es parte del eje, ¿no? De lo que Dios espera. Y mira lo que dice entonces, en Primera de Pedro, capítulo 3, a partir del versículo 8, dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir. Le está hablando a la iglesia, ¿sí? Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le hagáis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. ¿Cómo empieza, ¿no? Este pasaje del apóstol Pedro viene hablando acerca de cómo presentarnos como siervos del Señor, que comportarnos como siervos. Después pasa a hablar del matrimonio, cómo tiene que ser el trato del matrimonio. Después dice, y finalmente, todas estas características, ¿no? Y la primera que yo quiero resaltar dice unánimes, unidos. Estuve leyendo todas las versiones y unas hablan de la unidad, ¿no? Y nos hace resaltar la importancia de nosotros madurar, desarrollar y darle, ¿no? El valor que tiene delante del Señor la unidad entre los hijos de Dios, la unidad entre nosotros, la unidad entre el pueblo de Dios. Y ustedes fíjense que fue centro del mensaje del Señor Jesús. En Juan 17, en los versículos que van del 21 al 23, habla acerca de la unidad de la iglesia, de los hijos de Dios, y dice, mira, esta es la medida, que sean uno, Señor, así como vos y yo
somos uno, le dice al Padre. Así como Jesús y Dios Padre son uno, que ellos sean uno, era el pedido de Jesús. Mirá si le da importancia, y nosotros podemos rescatar este principio espiritual de la unidad. El principio que tenemos que nosotros rescatar, vivirlo, trabajarlo, para que sea cierto en nuestras vidas, para que podamos vivirlo y entender que tiene que ser así para que podamos presentarnos dignamente delante de la presencia del Señor. Yo me imagino una iglesia desunida, una iglesia que no esté teniendo los valores acerca de este tema, ¿cómo la verá el Señor? No creo que con ojos gratos, porque lo que nos pide es que como iglesia seamos uno, seamos un cuerpo. ¿Sí? Vos fíjate que en Hechos 4:32 nos habla desde el primer tiempo de la iglesia, cuando fue fundada la iglesia, y allí sí que existió una unidad, ¿no? Que hoy nosotros tenemos que rescatar y trabajar para que podamos vivir en el mismo sentido. Y Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Qué lindo, ¿no? De un corazón y un alma. Y ninguno decía ser propio suyo nada, porque todo lo que poseían, de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. ¿No? Cuánto amor, ¿no? Qué lindo decir, preocupado por el otro, y que el Señor Jesús nos enseña que nadie se tenga por alta estima, que nadie se considere mayor al hermano, al semejante. Qué importante esto de la unidad, ¿no? De la unión. Y fíjate que en cuanto el Señor nos quiere que nosotros nos interesemos en este tema, que trabajemos en este tema, que aprendamos acerca de la unidad, que busquemos estar unidos como hermanos, que podamos realmente reposar el uno en el otro, que seamos el apoyo, el pilar el uno del otro, ¿sí? Y también el apóstol Pablo, en la multitud de sus cartas, ¿no? Nos habla acerca de esto, ¿no? Que nosotros necesitamos estar unidos como iglesia. Allí hay una bendición espiritual, hay un principio espiritual en donde reposan las bendiciones y el poder de Dios. Una iglesia que no está unida no recibe esa bendición especial de parte de Dios. Y cómo nos ha jugado el tiempo, ¿no? Y recordar un tiempo de la iglesia desunida, dividida, peleadas, inventando denominaciones, un montón de cosas, engañadas por el enemigo, por supuesto, porque el enemigo sabe que él en la desunión tiene victoria. En la desunión logra que la iglesia no cumpla con su propósito. ¿Sí? El no cumplir con los principios que el Señor nos pide hace que se empodere el enemigo, ¿no? Y no podemos cumplir con la misión que Él nos ha encomendado. ¿Sí? Y dejamos de lado la extensión del reino de Dios, y cuántas cosas que han pasado, pero por la gloria de Dios declaramos que han quedado en la historia. Que viene un tiempo nuevo, un tiempo de avivamiento, un tiempo en que vamos a sentir que el Señor ya viene. Porque creo que la palabra dice que el Señor retrasa su venida. ¿Por qué? Porque quiere que muchos más pasen, para que muchos más tengan la oportunidad de salvación. Y yo digo, entonces uno de las características o de los motivos que nos van a dar la realidad de la cercanía es cuando vemos que las personas pasen de muerte a vida y que haya un avivamiento terrible. Upa, ahí se viene el Señor Jesús, preparémonos porque se viene la segunda venida. Porque los terremotos, las epidemias, las pestes, ahí siempre, ¿no? Esta vida, pero cuando veamos que muchos se acercan al Señor, digamos, bueno, el Señor ya no tiene que esperar más, así que preparémonos porque viene por su iglesia, ¿no? Qué lindo es poder pensarlo y poder entender y rescatar el tema de la unidad. Que podamos, como cantamos en la primera canción, ¿no? Y como vimos, tan lindo y tan emotivo y a la vez explicativo, ¿no? El videíto que con dibujitos podemos ver, y cuando la iglesia está unida hay algo especial de Dios. Cuando la iglesia está unida hay una unción especial, hay una protección especial, hay un avance especial, hay un trabajo especial de parte de la iglesia. Pero qué importante, ¿no? El poder abandonar el ego, el yo, para poder amar a mi hermano como el Señor nos enseña. Que seamos uno como Jesús con el Padre. Qué importante, ¿no? Y el apóstol Pablo, en Romanos 12:14, dice, aunque eran muchos miembros de un solo cuerpo, y le decía que aunque eran muchos miembros, eran todos partes de un mismo y único cuerpo. Qué importante, ¿no? Que a pesar de la diversidad de pensamientos, de la forma, de los lugares en que vivimos,
de nuestra preparación somos todos miembros de un mismo cuerpo, del cual el Señor Jesús es la cabeza. Entonces, unidos, en un mismo sentir, nos dice la palabra del apóstol Pablo ahí en Efesios 4. Dice a partir del 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿no? Dignos de la vocación con que fuisteis llamados. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, soportándoos, ¿no? A veces nos cuesta, ¿no? Soportándoos. A veces decimos, bueno, aunque sea este hermano, lo voy a tener que soportar porque dice el Señor. Y una vez charlábamos con G, que ahora está en el sur, y decíamos, no, pero capaz que al decir que el Señor que no soportemos, es cuando, viste, vos te querés caer, que te apoyás en algo, que seamos el soporte, ese soporte. No que nos soportemos por los caracteres que tenemos nosotros, por nuestra forma de ser, sino que nos soportemos, que seamos el soporte del otro, donde el otro se pueda apoyar para no caer, para sostenerse, para poder seguir creciendo. Ese tipo de soporte es lo que el Señor nos está pidiendo. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Qué lindo, ¿no? Uno, soportándonos, amándonos, buscando la unidad, sabiendo que allí hay un principio espiritual, sabiendo que allí hay una gracia especial de parte de Dios. En el Salmo 133, cuando nos da, dice, mirá qué bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué lindo es entonces, hermanos, trabajar en esto. Que no dejarnos engañar y aprender a amar al hermano. Y yo siempre digo, cuanto más me cueste amarlo, mejor. Tengo que amarlo aún más porque allí es donde recibe más gloria el Señor. Porque es fácil amar al hermano que es bueno, que es buenito, que nos ayuda, que siempre está, ese es fácil de amar. Pero al que es medio rebeldón, que nos cuesta, y ese hay que aprender a amar porque ese también, y ahí es donde vamos a demostrarle al Señor cuánto le amamos a Él, amando a ese que nos cuesta poder amar. Ya sea por su carácter, por su forma de ser, por lo que fuera, amarlo porque el Señor nos pide, y el límite del amor que el Señor nos pide está en amar al enemigo. Así que cuánto tendría que yo poder amar a mi hermano, aunque me cueste poder amarlo por su forma de ser. Pero bueno, entonces, rescatando lo primero, la unidad. Y una de las cosas que tenemos que entender, que no podemos vivir la vida cristiana a menos de que estemos unidos en el Señor. Y que podamos manifestar en la acción, como decía hoy, por acción, que hagamos y podamos estar mostrando que realmente somos una iglesia unida, que nos amamos, que buscamos de entendernos, que buscamos de amarnos, aún a pesar de las dificultades, aún a pesar de nuestros propios caracteres, y que podamos amarnos, es lo que nos pide el Señor. Y cuando nosotros hacemos las cosas como Él quiere, Él se encarga del resto. ¿Sí? Lo segundo que rescato acá, en este pasaje que estamos leyendo ahí en Primera de Pedro, nos habla acerca de ser amigables, ser simpáticos, ser empáticos con el otro, ¿no? Y qué bueno que es esto, ¿no? ¿Te imaginas? Si vas a una iglesia y cuando estás en el templo, todos con cara seria, ¿sí? Menos mal que están alabando a Dios, como se dan cuando están enojados, ¿no? Qué importante, ¿no? Es para poder acercarse al otro, para poder manifestarle a Dios al otro, que podamos, no sé, ser empáticos con la persona, ser simpáticos a nosotros mismos. Y yo creo que la simpatía nace del corazón donde reina el Señor. Amén. Porque de un corazón donde no reina el Señor, evidentemente sale el enojo, la furia, la bronca, pero de un corazón donde el Señor es el Rey, seguramente brota la simpatía, para poder llegar al otro, para poder amarlo, ¿no? ¿Y de qué se trata esta simpatía, esta empatía con el otro? Ahí en Romanos, en 1 Corintios 12:26 dice, de modo que si un miembro se padece, todos los miembros se duelen con él. Poder amarnos en esa manera, ¿no? Si un hermano mío está sufriendo, yo tengo que hacerme, en empatía, acercarme a él y poder estar atravesando lo mismo. Es parte de mi cuerpo, parte del cuerpo de Cristo, que está sufriendo. En Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran.
qué importante, ¿no? Amarnos y buscar esa unidad. Yo no puedo permanecer igual si un hermano está sufriendo. No puedo permanecer como si a mí no el problema de él, algo habrá hecho, no lo que nos enseña el mundo, lo que nos enseña el diablo. Pero ver a un hermano está llorando y decir, bueno, che, que se lo aguante, ya está grandecito. No, sino decir, ir con él y abrazarlo y llorar con él y poder reírme con él y poder estar con él. Dice la palabra que somos consolados nosotros para poder consolar de la manera que Cristo nos consoló a nosotros. Entonces, qué importante, ¿no? Que esto no sea algo que nos pase por rápido, sino que realmente podamos detenernos y llorar con el que llora, con el hermano que llora y gozarme con el hermano que se goza, ¿no? Y algo que tenemos que entender es entonces que el egoísmo y la empatía o el egoísmo y la simpatía no pueden coexistir en la iglesia. No puede decir, bueno, soy un poquito simpático, pero también me gusta ser un poquito egoísta, ¿no? Porque a mí esto no me gusta, lo otro no me gusta, a mí no me gusta que me miren, no me gusta el otro. Tenemos que entender que somos parte de un cuerpo. Y tenemos que dejar de lado el yo. Cuando muere el yo, es cuando nace la simpatía, cuando aparece la empatía, cuando podemos realmente ser así como el Señor nos quiere. Y a veces decimos, pero la verdad que yo quisiera ser como yo quiero. Pero después entendemos, y Dios quiera que un día entendamos todos, de que es mejor ser como el Señor quiere, porque allí es donde está nuestra felicidad. Es allí donde está nuestra bendición, donde está el gozo que el Señor nos da. Porque a todos nos gusta ser como yo quiero. A todos nos gusta que la vida sea como a mí me parece. Porque yo tengo razón, porque a mí me parece que tiene que ser así. Y a veces hasta en los matrimonios queremos que todo sea como yo quiero. Mi esposa no entiende nada. Tiene que ser todo como yo digo. No, y eso no existe. O a veces la esposa tiene que ser todo como yo digo, porque mi esposo no sabe nada. Tiene que ser todo como yo digo. Y que bueno es poder decir, no, tengo que yo aprender a ceder, y sobre todo en la iglesia, entender que los hermanos somos todos distintos y que todos tenemos una parte de razón, ¿no? Entonces decir, bueno, yo voy a entender que así que el Señor me pide que yo deje de lado el yo, que el yo muera para darle lugar, ¿sí?, al amor por mi hermano. Entonces qué lindo es entender la vida así como el Señor quiere que sea y poder entender que es lo mejor que nos puede pasar, hacer las cosas y vivir como el Señor nos enseña, como el Señor nos pide. ¿Sí? Eso no tiene igual. Lo tercero que yo me he anotado aquí es cuando nos habla del amor fraternal, ¿no? Nos habla de un amor que tenemos que nosotros vivir, y siempre en el concepto de la unidad, de la simpatía, pero hay algo que es específico, el amor fraternal entre los hermanos. Y saber que yo tengo que amar a mi hermano porque si no, es mentira que amo a Dios. No porque lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y fue una de las cosas que yo, cuando conocí al Señor, que fue lo primero que me choqué, ¿no? Decir, pero ¿por qué? Yo a este no lo quiero, ¿por qué tengo que amarlo? Para mostrarle a Dios que lo amo, ¿no? Hasta que uno tiene que aprender a amar, como decíamos en un principio de esta charla, de poder amar al hermano aún así como sea, amarlo. Y después el Señor hace que todo se sane, hace que todo se pueda disfrutar, pero nosotros tenemos que hacer lo que Él nos dice, aunque nos cueste, aunque no lo entendamos, lo que el Señor piensa y lo que el Señor nos manda es lo mejor que nos puede pasar. Lo digo una y mil veces, ¿no? Y en Juan, miren lo del Señor con lo que nos confronta, ¿no? En Juan 13:34 dice, os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que vosotros os améis unos a otros. Qué desafío acá, ¿no? Con qué vara tan alta nos dejó el Señor. Que nosotros nos amemos entre nosotros, así como Él nos amó a nosotros. ¿Y qué hizo Él por nosotros? Dio su vida. Ignoró nuestro pecado en el sentido que no se fijó. Dijo, no, vos tu pecado es muy grande, a vos no. A ver, vos sí, porque más o menos venís bien. No. Él igualó el pecado del mundo y lo pagó por todos. Y dice que nos amemos en esa medida. No está Andy diría, wow, no sé, Andy dice así, que sorprendente lo que nos pide, ¿no? Una vara muy alta, amar como Él nos amó a nosotros. Es lo que nos está pidiendo. Y quizás nunca lo logremos, pero el Señor ve nuestros corazones y sabe si estamos en ese camino, si esa es nuestra meta, aunque no la alcancemos. El apóstol Pablo dice, yo prosigo al blanco. No es que ya lo haya alcanzado, pero sí que prosigo al blanco.
que mi corazón está a alcanzar esa meta, esa vara, esa altura de amor. Seguramente todavía no lo alcancé y no sé si lo alcanzaré hasta que el Señor me venga a buscar. Pero en mi corazón, ese es mi camino, esa es mi meta. Y el Señor lo sabe, porque el Señor ve los corazones, ¿sí? Pero miren, que a veces se torna un poquito duro el tema, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, es algo, el Señor me va a entender. Pero te invito a que vayamos a la primera carta de Juan. En la primera carta de Juan vamos a chocarnos de frente con una situación de que para el Señor no es algo que no tenga importancia, por el contrario es algo muy relevante. Y mira lo que dice en 1 de Juan 3:14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, o sea que hemos obtenido la vida eterna a través de Jesús. ¿Y en qué sabemos? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Upa. Acá se sigue elevando la vara. Se sigue elevando la vara. Si yo quiero saber que si verdaderamente soy salvo, tengo que estar amando a mis hermanos. Muchos cristianos se dan el lujo de decir, no, porque yo esto y lo otro, y juzgan y condicionan, y dicen, no, porque este hermano esto, porque este hermano lo otro, porque este no merece. El Señor dice que tenemos que amar. El que juzga es Él. En ningún momento el Señor nos dio autoridad para juzgar a nadie. El que juzga es Él. Y todavía no juzga, va a venir a juzgar en su segunda venida, porque ya viene como juez y no como salvador. Allí va a ser el juez y ya no más el salvador. El Señor dice, buscadme mientras haya tiempo. Todavía hay tiempo de encontrarnos con Dios. Hicimos un poquito más, a la misma carta, pero en el capítulo 4, versículo 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Creo que más claro que esto, y más alta la vara es imposible, ¿no? Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios? ¿A quién lo ha visto? Qué lindo tema para tratar, ¿no, mi hermano? Decir, vale la pena amar a mi hermano, vale la pena esforzarme, vale la pena dejar de lado el yo, dejar de estar siempre pensando en mí, para pensar en el otro, para pensar en lo que quiere Dios, que es más importante que lo que yo quiero o lo que yo pienso. Centrémonos en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en lo que Dios piensa, en lo que Dios nos pide, en lo que Él cree de cómo tiene que ser la vida y no como yo creo que tiene que ser la vida. Porque yo sé que todos tenemos un diseño de vida que a veces queremos que sea de esa manera. Pero Dios tiene un diseño y nos envía a que obedezcamos y créeme que allí está el gozo, que allí está la bendición de Dios, que allí está todo el plan completo, ese plan bueno que Dios tiene para tu vida. ¿Sí? No olvidemos, porque de repente aquí se pone dura la palabra, ¿no? Decir, epa, entonces no es así que si yo quiero me da lo mismo, si a este hermano no, a este sí, a este amo, a este no. Yo tengo que amar a todos mis hermanos, no importa el caudal de su horror, y después el que hace el juicio es el Señor. Nosotros, el Señor nos envía a amar. ¿Sí? Lo otro que quería que podamos ver allí en otra condición es la compasión. Nos habla de compasión el apóstol Pedro, que son las cosas con que tenemos que presentarnos delante del Señor, la compasión. Y pensaba en este tiempo, sobre todo en esta parte de la historia, ¿no? Que nos toca atravesar, cómo hemos perdido la compasión, ¿no? Es que la vida nos hace chocar todos los días con un montón de noticias. Sabemos que por accidente, el otro día hablaba con mi hijo, dice, por accidente muere más gente que de COVID. O sea que si de COVID murieron 700, mínimo 1000 murieron por accidente. Y vemos que otros murieron por un montón de cosas, que otros murieron por enfermedades que no son COVID. ¿Cuánto se está llevando el COVID? Y nos hemos acostumbrado, mis hermanos, a escuchar esas noticias sin que se nos mueva un pelo. El Señor Jesús dice que bajaba de la montaña y vio personas que todavía estaban vivas. Y dice que tuvo compasión porque las vio como ovejas que no tenían pastor. Y nosotros vemos todos los días gente que muere, escuchamos, tenemos noticias de gente de miles que mueren y no sabemos dónde van a pasar su eternidad. Y el tiempo que estamos viviendo junto con el enemigo han logrado que ni siquiera derramemos una lágrima. Hoy murieron tantos. Una noticia más. Y tenemos que estar con el corazón partido y decir,
¿Cuántos fueron con vos, Señor? ¿Cuántos, papá? ¿Cuántos hemos perdido de ganar? ¿Cuántos se fueron sin escuchar la palabra? ¿Cuánto tuve que haber hecho yo? ¿Cuántos dependió de todos esos que hoy partieron en la presencia de que yo les hubiese hablado? ¿Cuántos, Señor? Eso es compasión. El sentir dolor por los que se pierden, sentir dolor por las almas que todavía no son del Señor. Y cómo ha logrado, ¿no? Rebasarnos así, dejarnos sin ese sentido de compasión, porque vuelvo a decir, escuchamos de tanto, de accidentes, de muertes, de esto, del otro, luego decimos pero no nos detenemos a llorar, incluso de ver de tanta gente inmersa en el pecado, que quedó en el pecado. Tenemos una bendición, ¿no? Que Jesús dijo, cuando abunde el pecado va a sobreabundar mi gracia. Pero cómo tenemos que estar nosotros sufriendo por cuánta gente que día a día queda atrapada en las garras del enemigo, cuánta gente, cuánta de a miles pasa la eternidad y no sabemos si han tenido la posibilidad o si han aceptado a Jesucristo. ¿Dónde fueron a pasar la eternidad? A veces no deja de ser tan solo una noticia, pero el Señor quiere que tengamos compasión, que podamos entender y que clamemos, Señor, por favor, mañana van a partir a la presencia de tantas miles de personas, Señor, ¿qué podemos hacer? Señor, danos la gracia. El Señor nos quiere compasivos, así como Él cuando vio a las personas que estaban en la ciudad y ellos estaban vivos. Imagínate, Señor, cómo estará viendo tanta gente que pasa la eternidad. Él tuvo compasión de los que estaban vivos. Y a veces nosotros, con los que pasan en la eternidad y tan solo es una información más. Y no digo que sea nuestra culpa, pero sí que lo ha logrado quitarnos la compasión. Porque tanta noticia y tantas cosas todos los días, nos acostumbramos, digamos la verdad, nos acostumbramos a escuchar. De tanto quizás un poquito nos conmovió este tema de la pandemia, pero ya nos acostumbramos, más de un año y pico, ya nos acostumbramos a que hoy incluso las personas, cuando empezamos, hoy murieron 5, hoy eran 700, murieron 700. Y al principio los 5 nos conmovieron. Y bueno, si 5 nos conmueve, 700 tenemos que estar desarmados en el piso llorando. No, nos fuimos acostumbrando. Nos fuimos acostumbrados y nos han quitado la compasión. El Señor quiere que seamos compasivos, que entendamos que son almas, las personas que parten, las personas que están que están en la calle, los que son malditos, los que son malvados, son almas que el Señor ama y que tenemos que clamar para que el Espíritu Santo haga la obra en sus vidas. El Señor los amaba a todos, al que estaba enfermo, al que estaba en pecado, a todo el mundo amó el Señor y ama. Y nos ha dado a nosotros poder tener compasión para llevarlos a sus pies. ¿Sí? Y lo otro con lo cual quería cerrar todo esto es acerca de la humildad, ¿no? Ahí dice la palabra humilde, ¿no? ¿Y cómo entender una humildad hoy día? Y humildad es compararse con Dios, ¿sí? Porque cuando nosotros nos comparamos con otro ser humano, con otro hermano cristiano, y seguramente el yo va a estar ahí brotando. ¿Cómo se dice? Porque yo estudié un poquito, no, pero yo la verdad que sé planchar mejor, y yo la verdad que me pinto el pelo mejor, y yo la verdad que entiendo mejor la Biblia. Siempre la humildad se va quedando atrás, ¿no? Pero cuando nace la verdadera humildad es cuando nos comparamos con Cristo. Porque delante de Él no somos nada. Delante de Él no merecemos nada, y sin embargo Él nos dio todo. Yo lo que sí quiero que nos presentemos así, no delante de Él, sabiendo que Él es todo para nosotros, porque nosotros en nosotros mismos no somos nada. Porque eso cuando lo logro, cuando me comparo con Cristo y no cuando me comparo con mis hermanos. Esa es la base de la humildad que el Señor está esperando, ¿no? Que para poder nosotros categorizarnos, nos comparemos con Cristo. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que trabajar y poder entender y llegar a los pies del Señor sabiendo, Señor, gracias porque yo no soy nada. Igual me amaste. Y Señor, vos lo sos todo. Me he puesto en humildad delante de tu presencia. ¿Sí? Así que mis hermanos, arriba el ánimo, no se me desinflen, por favor. ¿Sí? Arriba, porque esas son cosas que el Señor nos dice para que podamos trabajar y que podamos seguir creciendo. El Señor no nos quiere engañar, sí, sigan así, que está todo bien, y después dice, el Señor toma, no. El Señor nos va día a día mostrando en lo que podemos crecer, en lo que tiene sentido trabajar para presentarnos y ser ese canal de bendición apto para que toda bendición de Dios llegue a tu vida. Eso es lo que quiere el Señor. Y para que vos, al ser bendito, bendecido de Dios, puedas bendecir a todos los que te rodean, a todos los que el Señor ponga en tu camino, y que puedas ser esa persona que lleve fruto, y mucho fruto, a los pies del Padre.
Así que, mi querido hermano, ¿qué te parece si oramos? Nos llevamos esto para poder pensar y decir, Señor, necesito ser menos egoísta. Señor, necesito verdaderamente ser más humilde. Necesito, Señor, lo que estaba pensando al preparar, ¿no? Y necesito, Señor, que ser más simpático. Necesito, Señor, ser más amable. Necesito, Señor, trabajar por la unidad de la iglesia. Tengo que trabajar en mis hermanos que me cuesta amar. Voy a pensar acercarme. Yo que sé, cuando sea presencial le voy a hacer un mate, le voy a charlar. De alguna forma me lo voy a ganar en el nombre del Señor. ¿Para qué? Para demostrarle a Dios cuánto le amo a Él. Porque no existe el amor a Dios sin el amor al hermano. No podemos creer que amo a Dios, la palabra es clara, sin llegar a amar a mi hermano. Así que, Señor, yo te quiero demostrar cuánto te amo amando a mi hermano. Y cuanto más me cueste, mejor, porque más amor recibirá. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia, oh Dios, y nos maravillamos, papá, de tu gran amor, nos maravillamos, papá, de tu misericordia, de tu compasión para con nuestras vidas, Padre. Gracias, Padre, porque aunque fallamos, papá, y caemos y volvemos a caer, oh Dios, pero tú siempre nos levantas, papá. Pero, Señor, queremos trabajar, Señor, en las cosas que a vos te agradan, en las cosas que vos nos pedís, para que tu plan maravilloso, tu plan bueno, se cumpla en nuestras vidas completamente, oh Dios. Gracias, Padre, gracias porque nos amas, gracias porque nos dejas instrucción, Señor, gracias porque esos hermanos preciosos que fueron los apóstoles, papá, sí, inspirados por vos, nos han dejado consejos, Señor, para saber qué es lo que esperás de cada uno de nosotros, Señor. Te amamos, te bendecimos y clamamos, Padre, para que podamos agradar a tus ojos, Señor. Gracias, papá, y Señor, en el nombre de Jesús, te ruego una bendición especial para cada uno de mis hermanos. Amado Padre, tú escuchaste, amado Señor, los pedidos, Señor, tú has visto los corazones de mis hermanos que se abrieron delante de tu presencia, Señor, clamando por diversas cosas, agradeciendo por un montón de cosas más. Amado Padre, todo lo entregamos en tus manos, hemos orado juntos ya delante de tu presencia, papá, y juntos clamamos, Padre, para que tú hagas, amado Padre, tu obra en medio nuestro, Señor. Amado Padre, bendícenos, cuídanos, guárdanos, oh Dios, y Padre, que podamos agradarte. Una y mil veces te pedimos, Señor, queremos agradarte, Señor, queremos estar en tus caminos, en tus pensamientos, Señor, porque somos tus hijos, papá, te amamos y queremos estar a tu lado. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos podido compartir, Señor. Bendice a mis hermanos, papá, que están atravesando por situaciones difíciles, papá, en el nombre de Jesús, que puedan sentir, Señor, que los estás abrazando, Señor, que estás allí con ellos, Señor, impartiendo sanidad, oh Dios, cancelando todo virus, cancelando toda enfermedad, y que todo sea para gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque podemos confiar y porque podemos declarar, Señor, a viva voz, que somos tus hijos, y Señor, que tú eres nuestro Padre y que nos amas con amor eterno. En el nombre de Jesús, papá, dejamos todo en tus manos. Amén y amén, Señor. Dios les bendiga, hermanos queridos. Dios les bendiga mucho.